Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios para continuar hablando y analizando estos temas tan importantes que acontecen tanto a nivel nacional como internacional. En este caso nosotros estaremos hablando de la situación histórica de los derechos humanos en El Salvador y específicamente cómo nosotros podemos analizar si ha evolucionado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en comparativa con administraciones anteriores y con la administración actual. Vamos a estar hablando también sobre qué logros pudo obtener El Salvador o qué acuerdos se dieron a partir de lo que fue la primera cumbre iberoamericana de derechos humanos. Bueno, eso lo vamos a ver con nada más y nada menos que el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tovar. Procurador, encantado, muy buenas noches. Buenas noches y gracias a ti por la invitación. Un verdadero placer compartir el escenario y, por supuesto, informar a la población del trabajo que estamos realizando en la Procuraduría y las perspectivas que tenemos hacia el futuro en esa institución. Desde luego. Y recuerden, amigos y amigas televidentes, que si ustedes no pueden sintonizarnos a tiempo a través de las pantallas de Canal 8, también pueden sintonizarnos a través de nuestra página de Facebook de Mix de Medio y también a través de nuestra página de YouTube. A ver, en este caso nosotros queremos analizar y que usted nos pueda plantear cómo encuentra la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o cómo estaba antes de iniciada su gestión. Bueno, cuando yo llegué a la Procuraduría era una institución rota. Los empleados y empleadas tenían un problema con la titularidad anterior. Usted recordará que hubo incluso incursiones de la Policía Nacional Civil en las instalaciones de la Procuraduría. Había una desaveniencia natural entre la titular anterior y los empleados y empleadas. Incluso la Junta Directiva del sindicato de aquel momento hablaban de persecuciones por el trabajo que realizaban. Algunos, según comentan, se le iniciaron procesos arbitrarios sin ningún fundamento, pero había también un acomodamiento en la institución, había un desorden en algunas unidades, con el caso de recursos humanos, que era una unidad, es una unidad importante, pero que había cierto falta de orden en los expedientes, el departamento administrativo que no funcionaba todavía como lo hemos evolucionado hasta ahora, y así falta una serie de unidades, ¿no? que advertíamos que tampoco había como ese deseo de dar respuesta a ese deseo de identificarse con las víctimas, de solventar las peticiones, porque debe entenderse que la Procuraduría es la última instancia en que la población acude cuando no encuentra respuesta, no encuentra solución a una afectación que está sufriendo. Procurador, entiendo que la institución arrastró problemas desde el momento de su creación tras los acuerdos de paz. Esos problemas que usted me está comentando, que encontró en la Procuraduría, como usted dice, una Procuraduría rota, ¿venían desde su misma creación? Yo creo que en parte, ¿no? es eso. La creación de la institución, si bien es cierto, es producto de la firma de los acuerdos de paz, al final del conflicto armado, lo cierto es que nunca se fortaleció, no se creó con aquella intención de que verdaderamente fuera una institución contralora de la actividad del Estado y cercana a la población. De ahí usted puede advertir que es la institución que menos presupuesto tiene del Ministerio Público y siempre se ha considerado como que no es la que debe fortalecerse tanto. Y ha sido la cooperación internacional la que ha apoyado en gran forma para que se haya mantenido en el tiempo y que se hayan desarrollado proyectos importantes o acompañamientos trascendentales para la población. Entonces yo creo que parte de ese esquema que se encontró de la Procuraduría es justamente esa falta de iniciativa de los diferentes gobiernos que ha habido en el pasado de darle a la Procuraduría el valor que tiene
de entender el valor que tiene la Procuraduría o la INDH, como en el mundo se conoce, de fomentar su capacidad, de fomentar su estructura. Bueno, al día de hoy no tenemos ni siquiera un solo edificio propio. Y eso habla bastante, o sea, son 30 años de existencia y 30 años en que se ha estado en inmuebles arrendados, sí, que bien pudiese haberse ocupado ese recurso para fomentar el desarrollo del personal de la Procuraduría o para generar mejores proyectos de acercamiento a la población en la satisfacción de la promoción y la difusión de los derechos humanos, pero son cosas que creo yo que han venido en el tiempo y que los últimos 2 años, me parece a mí, han sido como esenciales para que hablemos de derechos humanos, como que a la gente le despertó el chip, la pandemia, el derecho a la salud quizás es un derecho humano y también me asiste a mí, no solo a los de Soyapango y San Martín para allá, sino también para acá, porque la salud nos afecta a todos. Y yo creo que ha comenzado a tomar relevancia el tema de derechos humanos a partir también del impacto internacional que hemos logrado tener a través del esfuerzo y trabajo que hemos desarrollado en estos últimos años. Desde luego, usted menciona que la institución ha sido la que menos presupuesto le han asignado y todavía menciona que no se tiene edificio propio. Entonces, en ese sentido, en los últimos 30 años no se le ha dado la importancia debida, pero hay avances en el sentido de intentar fortalecer a la institución en su gestión. Sí, desde luego. Nosotros hemos llevado adelante un proceso, primero de capacitación y fortalecimiento del personal técnico, que es importante. Lo hemos iniciado y nos ha acompañado en eso, hay que decirlo tal y como ha ocurrido, organizaciones internacionales como PADF, como Counterpart, como FANCAP, la misma Oficina de Naciones Unidas, pero hicimos un esfuerzo porque se adquirieran inmuebles con un aumento presupuestario que se obtuvo en el año 2021, sin embargo no tuvimos el acompañamiento ni siquiera del personal de la institución. Entonces ahí es donde falta una conexión. ¿Considera que falta armonía? ¿Falta armonía? ¿Falta esa conexión? Sí, justamente hace falta esa conexión de empleados y empleadas con la finalidad y naturaleza de la institución para que podamos llevarla a un mejor término. Pero creo yo que lo importante de esto es cómo hemos ahora diseñado o elaboramos un diagnóstico a partir del acompañamiento de Naciones Unidas sobre la estructura interna de la institución, que es lo que inhabilita y dificulta brindar respuesta oportuna a la población. Entonces Naciones Unidas nos presentó un diagnóstico bien importante sobre las condiciones actuales de la institución, que claro, lo empezamos a inicio de 2021, sí, claro, pero eso nos ha permitido ahora diseñar una reestructuración interna que nos permita en el futuro generarle mejor atención a la población. Vamos a cambiar la estructura interna de la institución, si es que se nos permite en el tiempo. Sí. ¿Para qué? Vamos a eliminar las barreras burocráticas que existen al interior para generar 6 líneas de trabajo que permitan a las diferentes procuradoras adjuntas específicas tener el control sobre los diferentes expedientes que se reciben o las denuncias que se reciben para que puedan ser sustanciadas de manera oportuna. Y eso pasa porque hoy día los expedientes o denuncias pasan por alrededor de 15, 20 personas. Cuando eso podría verse una sola misma persona para que conozca qué es lo que se ha hecho desde el inicio y se pueda llevar a un final sin estarle cambiando, modificando o creyendo que otra persona hace mal o mejor o bien ciertas peticiones o ciertos pedidos de informe. Entonces, esa es la idea que estamos planteando, una Procuraduría que esté cercana a la gente en el territorio con la promoción, con la difusión de derechos humanos, que es posible hacerla con la Escuela de Derechos Humanos y esperemos que no haya otra pandemia como el COVID que nos encierre. Y eso, y también cercana a la gente resolviendo, sí, porque a la población lo que le interesa es que le resuelvan su caso, su expediente, y eso lo vamos a lograr en la medida que podamos desbaratar ese esquema burocrático que existe por las estructuras que crearon. No es porque la gente no quiera trabajar, no es porque los empleados no quieran hacer sus trabajos, sino porque los diferentes mecanismos que al interior crearon son los que generan esas barreras burocráticas. Ok, y creo que usted, en esto que usted me está planteando, lo ideal es la pronta respuesta, pero cuando usted me menciona, mire, lo que pasa es que no es que el caso no se le quiera responder, es que tiene que pasar por 20 personas antes que le quieran dar una respuesta. Entonces, lo que usted sí está comprometido en este sentido es eliminar toda esa burocracia que existe para generar una pronta respuesta a quienes están pidiendo que les resuelvan. Sí, justamente, la idea es, hoy día existen en el área de tutela
de tutela de derechos humanos existe un departamento de denuncias, un departamento de procuración, un departamento de resolución, un departamento de seguimiento. 4 departamentos para ver un expediente. Cuando llega la denuncia lo recibe una persona, hace una petición, lo pasa al departamento de procuración, lo ve otra persona, hace sus valoraciones, determina si fue bueno o no lo que hizo el otro, luego pasa a otro departamento y hace la misma valoración hasta que llega el 4.º departamento en el que se define si lo hay. Entonces, todas esas cosas generan contratiempos porque yo puedo pensar que lo que usted hizo, si fuéramos nosotros dos los empleados, lo hizo bien o lo hizo mal. Sí. Si lo hizo mal, yo creo que yo tengo la razón y voy a modificar la petición que usted hizo y voy a pedir más información o voy a dejar sin efecto la información que usted pidió. Y luego va a venir otra persona que va a pensar lo mismo sobre lo que yo haga. Esas cosas son las que dificultan que haya una respuesta pronta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a eliminar esas barreras y vamos a crear solo una línea de trabajo que sea dirigida por el procurador adjunto específico de cada área, uno de familia, uno de niñez, uno de medio ambiente, uno de derechos civiles individuales, otro de migración, etcétera, ¿no? Claro. Para hacer las 6 que la ley plantea. Y el procurador adjunto específico o la procuradora adjunta específica será responsable de la sustanciación desde el inicio. ¿Por qué? Porque se lo va a asignar a una misma persona. La misma persona que reciba desde el inicio será la misma persona que dé la resolución final. Eso evitará que haya más personas que conozcan un mismo caso y obviamente posibilitará que controle los tiempos. Para cuando pida un informe, le da 5 o 10 días a un funcionario para que le mande un informe y no se lo manda, hagamos la etapa siguiente, ¿verdad? Y eso creo yo que nos permitirá generarle mejor respuesta en mejor tiempo a la población. Y sumamente importante sobre estos cambios que se tienen que hacer. Momento de nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y recuerde que si usted quiere promocionar sus productos, sus servicios, su marca a través de nuestro medio, fácilmente puede escribirnos a través de nuestra página de Facebook de Mix de Medio y usted sabe que será un verdadero placer hacer negocios con usted. Continuamos ampliando sobre cuál ha sido el avance de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y en este sentido también nos preguntamos si a la entrada o al inicio de la gestión del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tovar, pudo encontrar indicios de violaciones a los derechos humanos de administraciones anteriores. Procurador. Bueno, realmente cuando me refiere a las administraciones anteriores de la Procuraduría, lo que nosotros hicimos fue que se hiciera una auditoría por parte de Corte de Cuentas. Entendemos que hay resultados de una auditoría sobre algunas contrataciones que hubo en el pasado. Entendemos que también hay resoluciones sobre el Tribunal de Ética, sobre contrataciones de familiares que hubo en el pasado, pero no me corresponde a mí decirlo o hacerlo, ¿verdad? Yo más creo que es importante reconocer el trabajo o la figura que representa la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para la gente. Y el esfuerzo que nosotros hemos hecho es de identificarnos con la población, y por esa razón es que yo instruí desde un inicio que la promoción y difusión de derechos humanos debe dejar de hacerse en hoteles, debe dejar de hacerse en la zona urbana de San Salvador, debe hacerse en las comunidades.
debe hacerse en los barrios, debe hacerse en los cantones que no tienen posibilidad. Y hemos comenzado una dinámica de acercamiento con las diferentes municipalidades del país para que sea a través de estas que podamos llevar la formación en derechos humanos hacia las comunidades. Es que no podemos hablar de defensa de derechos humanos si la gente no conoce los derechos humanos. A veces decimos, la Procuraduría es defensora de criminales, porque no conocemos qué es la Procuraduría, qué hace la Procuraduría, en qué ellos interactúan con el resto del Estado. Claro. Entonces nosotros la misión es justamente esa, ¿no? Llegar a la población con formación para que también la población en un momento determinado sepa qué accionar, dónde accionar, a quién pedir auxilio y en definitiva que puedan ellos también ejercer algún tipo de defensa ante una eventual afectación. Entonces, a ver, si le he comprendido bien, lo que ha sucedido también es que la Procuraduría históricamente se había enfocado en casos que tenían que ver con el área metropolitana de San Salvador, pero en el caso de los demás departamentos no se estaba llegando hasta ellos, o al menos, personas del Departamento de la Unión no alcanzaban a llegar hasta la Procuraduría para poner su caso. Sí, lo que ocurre, la Procuraduría tiene oficinas en todos los departamentos. Sí. Sin embargo, era una costumbre que todos los eventos se hacen en San Salvador, que todas las concentraciones en San Salvador, que si conmemoramos el Día de la Mujer en San Salvador, que si conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en San Salvador, que si conmemoramos el Día de la Persona Adulto Mayor en San Salvador, que si vamos a hacer cualquier tipo de evento en San Salvador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Romper ese esquema. Por ejemplo, hemos hecho un evento en cada departamento del país sobre derechos humanos y municipalismo. En este invitamos a los 262 municipios, a las alcaldes o a las alcaldesas o a parte de sus consejos municipales. Hemos llevado adelante también un evento en cada departamento del país sobre la conmemoración del Día de la Persona Adulto Mayor, del respeto a la persona adulto mayor. Uno en cada departamento. No necesariamente en la cabecera departamental, sino en cualquier municipio que hemos elegido. Hemos hecho uno sobre la no violencia contra la mujer, uno en cada departamento. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque eso no se veía. Porque la gente de los departamentos no tenía la oportunidad de ser el foco en un día, por lo menos. De conocer la actividad de la Procuraduría en casos esenciales como estos. Entonces, eso nos ha permitido un poco abrir el espacio y llegar a la gente. Y eso es lo que estamos intentando fomentar a través de la Escuela de Derechos Humanos, que creo yo que es posible hacerlo. Porque usted dígame, ¿qué es más fácil y más económico? Que 2 personas o 3 personas de la institución vayan a San Miguel, por ponerle un ejemplo, y dar un día de capacitación y formación, o traer 50 personas de San Miguel a San Salvador para un proceso de formación. Es cuestión de lógica simple. Entonces, esa es la dinámica que estamos poniendo en la institución y por eso es importante que el empleado y la empleada se identifique con la institución y comprenda la filosofía de la institución para con la población. Siempre analizando cómo ha sido su gestión, ¿qué avances puede mencionar siempre en comparativa con los demás procuradores? Bueno, primero decirles que me he cuidado de no contratar personas que sean familiares míos ni de familiares de mi familia, de mi esposa, de lo que la ley prohíbe, ¿no? Cosa que sean procuradores. Algunas personas que lo hicieron en el pasado. Claro, sí. Y luego yo creo que el gran reto que nos pusimos es cómo nos posicionamos a nivel internacional. Esa es una misión fuerte que nos trazamos y la logramos. ¿Por qué digo que la logramos? Porque el reconocimiento que hay a nivel internacional sobre la figura de Apolonio y sobre la figura de la institución de El Salvador es importante. Esa visión que hay y que se logró plantar en estos 3 años es lo que nos ha generado la posibilidad de ahora de haber desarrollado una cumbre iberoamericana en El Salvador. Nos acompañaron cerca de 16, 17 instituciones nacionales y locales de derechos humanos, ¿no? Pero que generó una posibilidad para que el país conozca cómo se trabaja en las instituciones en otras latitudes. Es que aquí nos rasgamos las vestiduras todavía porque el procurador se pueda reunir con un ministro y que aborden un tema X. Se rasgan las vestiduras porque el procurador se reúna con el presidente de alguna institución autónoma. Y no el procurador es el que debe promover la satisfacción de las necesidades de la población, pues, y no son ellos los obligados constitucionalmente a satisfacerlas. ¿Por qué nos vamos a negar o por qué lo vamos a cuestionar? ¿Por qué lo vamos a
estigmatizar por eso. Sí, claro. Entonces son de esas cosas, son de las ideas. Fíjese que una cosa interesante, en Argentina usted sabe que el defensor de la nación por ley debe ser del partido de oposición. Pero no, si aquí hablamos de eso, no, hombre, aquí lo apedrean a uno porque uno vaya a hacer un planteamiento de esa naturaleza. Sí, claro. Son cosas como esas las que debemos entender que en otras latitudes ocurren y que no son malas para la institución. No son malas en la medida que comprendemos que una política pública bien elaborada debe tener un enfoque de derechos humanos. Que un plan de gobierno bien elaborado, con objetivos claros, debe tener un enfoque de derechos humanos. Y es lo que buscamos, que las políticas, que los planes, que las acciones tengan un enfoque de derechos humanos y que los grupos en condición de vulnerabilidad no sean discriminados, no sean estigmatizados, no sean aislados del diseño de las políticas públicas. Es lo que hemos pedido para adultos mayores, para mujeres, para niñez, que sean incluidos. El tema, mire, el tema del conflicto armado. ¿Cuántos años hace ya que firmaron los acuerdos de paz? 30. No hay una ley de reconciliación, no hay reparación para las víctimas, no hay verdad para las víctimas, no hay justicia para las víctimas, no hay garantía de no repetición. ¿Por qué? Porque nos negamos a reconocer el derecho de la gente. ¿Y qué es lo que busca la Procuraduría? ¿Qué hemos buscado nosotros? Que se reconozca, hombre. Reconozca que hubo un conflicto armado, reconozca que hubo agresiones, que hubo afectaciones y reconozca que hay víctimas y que reconozca que esas víctimas necesitan reparación, necesitan que se garantice que no vaya a ocurrir nuevamente, pero sobre todo necesitan verdad, porque a veces dicen, es que hay que perdonar, sí, pero ¿a quién? ¿Por qué? ¿A quién voy a perdonar? El perdón es individual de cada persona. Yo decido si perdono a alguien o no lo perdono. Y decido si lo perdono sobre la base de qué hizo, cuándo lo hizo y por qué lo hizo. Pero si aquí no sabemos eso, a la víctima le estamos negando el derecho sustancial a la verdad. Y es lo que estamos promoviendo desde la Procuraduría. Desde luego. Procurador, algo que siempre hemos tenido claro es la importancia de las organizaciones de sociedad civil. Y no me estoy refiriendo a este año o en el último par de años, sino que siempre las organizaciones de sociedad civil han buscado lo que ahora se conoce como justicia restaurativa. Es decir, en este caso para la víctima. Ok, se hace justicia y se mete preso al violador de derechos humanos. Pero ¿qué ocurre con la víctima? ¿Qué ocurre con ella? El Estado siempre se tiene que hacer cargo. Y en ese sentido, también, ¿cuáles han sido los avances para intentar establecer este tipo de justicia? Bueno, nosotros hemos priorizado la atención a las víctimas, a las personas más desfavorecidas. Nos hemos enfocado en que la atención de la Procuraduría debe ser con las víctimas. Sí, claro. Ahora, con el conflicto armado lo que ha habido es que no ha habido la atención debida a las víctimas y familiares de víctimas de los diferentes gobiernos, no ahora, sí, claro. Diferentes gobiernos, desde 1992 que se firmó el acuerdo de paz. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Es cuando negamos a la víctima, les negamos el acceso a justicia, y creamos una ley de impunidad como era la ley de amnistía. Sí. Eso cerró la posibilidad para que las víctimas conocieran quién había cometido una agresión, por qué la había cometido y que pagara por ello. Y aquí pretendemos que las cosas se vuelvan a cerrar la página y abrir una nueva como que no pasó nada. Pero las heridas del pasado debemos cerrarlas con verdad, debemos cerrarlas con justicia, debemos cerrarlas con reparación. Porque vea usted qué es lo que ocurre en El Salvador, esos ciclos de violencia, lo que siempre hablamos. 1932, el etnocidio ocurrido en Izalco, o en el occidente del país. Al día de hoy no hay un reconocimiento, todavía se sigue negando ese hecho. Al día de hoy no hay reparación para el pueblo indígena. ¿Y qué generó eso? Que hubiera una ola de discriminación, de estigmatización, de aislamiento durante todas las décadas, que nos generó una dictadura en los 40, que generó diferentes gobiernos militares en los 50 y 60 hasta el final de 70, y que terminó en una guerra civil. Y genera víctimas la guerra civil, que al día de hoy tampoco hay reconocimiento. Significa que es un ciclo que va ocurriendo y que no estamos exentos que se repita porque no lo cerramos. ¿Y cómo se va a cerrar? Con verdad, con justicia, con reparación. Así se va a cerrar. Por esa razón es que nosotros hemos presentado dentro de los avances de la Procuraduría, por primera vez en la vida de la institución, hemos presentado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Nunca, ningún procurador ni procuradora presentó un proyecto
completo de ley. Sí participó con organizaciones en acompañamientos, pero uno propio jamás se presentó. Okay. Nosotros lo hemos presentado buscando reparación, justicia y por supuesto garantía de no repetición para la población que fue afectada del conflicto armado. Y nos gustaría que usted pueda ampliar sobre ese proyecto de ley, pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos abordando las temáticas respecto a lo que es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y cómo ha evolucionado en los últimos años o cómo se proyecta a futuro. En este caso nos mencionaba el procurador Apolonio Tovar que por primera vez en la historia la Procuraduría ha presentado un proyecto de ley respecto a lo que debería ser la justicia restaurativa u otro camino que El Salvador debe llevar para hacerse cargo de las violaciones históricas de los derechos humanos en El Salvador. Procurador, ¿cómo ha sido este proyecto? Bueno, usted recordará que en el 2016 la Sala Constitucional de ese entonces separó del ordenamiento jurídico salvadoreño la ley de amnistía del 92. Sí, así es. Y con ello también se abrió la posibilidad para dos cosas. Una, para que se creara una ley de justicia en transición, pero que incluyera a las víctimas, centralizando el contenido de la ley en las víctimas. Y para eso era necesario escucharlas. Pero usted recordará que la Asamblea Legislativa anterior generó una subcomisión o una comisión ad hoc en la que participaban personas que aparecían mencionadas o aparecen mencionadas en el informe de la Comisión de la Verdad que denominó De la locura a la esperanza. Es una investigación de hechos trascendentales de afectación a derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado y algunos previo al conflicto armado del 80. Entonces, las víctimas no se sentían adecuadas, no se sentían cómodas para expresar lo que ellos habían vivido o lo que estaban viviendo, porque todavía se les estigmatizaba de mentirosos. Todavía hubo personas que les dijo, no hombre, eso es mentira, eso no ocurrió. Todavía hay gente que dice que la masacre del Mozote no ocurrió, por Dios santo. Cuando hay investigaciones de Naciones Unidas que han determinado que sí existió, cuando hay una sentencia de la Corte Interamericana que condenó a El Salvador y ya ha obligado a hacer algunas medidas de reparación. Pero todavía hay gente que dice que eso no ocurrió, que ahí no vivían 1000 personas, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Escuchar a las víctimas. Y diseñamos un plan para hacer una consulta nacional con víctimas y familiares de víctimas, con la idea de obtener insumos a partir de su realidad, a partir de, si ustedes son el centro o deben ser el centro de las víctimas, ustedes cómo creen que debería hacerse la reparación, cómo creen que debería hacerse el reconocimiento, cómo creen que debería tener justicia o darse la justicia en esto, y cómo debería darse las medidas de no repetición. Eso fue lo que le fuimos a consultar a la gente. Hicimos un método de trabajo, se desarrolló en la institución, la gente muy cómodamente, sin que estuviesen personas vinculadas a afectaciones del pasado, pudo expresarse con libertad y ellos nos permitieron los insumos para elaborar un proyecto de ley. Un proyecto de ley que fue elaborado 100% en la institución y que finalmente, cuando ya se tenía elaborado, tuvimos el acompañamiento, el apoyo también de la Oficina del Alto Comisionado, que pudo dar alguna especie de validación. Digo una especie de validación porque tampoco puede ser de esa manera literal, no. Pero tuvimos ese apoyo, ese acompañamiento también de Naciones Unidas. Y lo presentamos. ¿En qué sentido? En que debe haber primero un reconocimiento, debe reconocerse que ocurrieron los hechos, debe reconocerse que hay víctimas, debe reconocerse que hay familiares de víctimas y para eso es necesario que se cree un registro, pero un registro objetivo, que identifique a las familias, a las personas que vieron afectadas y que este registro sirva
para generar reparación, una reparación colectiva y una reparación individual, una reparación colectiva que vaya encaminada a generar, construir si fuera necesario o reparar si fuera el caso, unidades de salud, escuelas, sí. Atención integral en salud, desde atención psicológica hasta la atención preventiva para cualquier otro tipo de enfermedades, para los grupos familiares, accesibilidad. No me refiero a accesibilidad de internet, me refiero a accesibilidad de calles, porque a 30 años del conflicto armado hay lugares en los que no hay calle para acceder, en que la calle en invierno es lodo y en verano es polvo. Sí. Y seguimos con esas limitantes, en que no, en comunidades que a 30 años del conflicto armado no hay agua potable, comunidades que a 30 años la población no tiene una vivienda con dignidad, y cuando me refiero a vivienda con dignidad es por lo menos un piso que no sea de tierra, hombre. Todos esos programas van incluidos en esa ley, generando prioridades. ¿De dónde? Una prioridad es que se inicie por las comunidades donde hubo masacres, y luego bajar a las comunidades de personas repobladas que tuvieron que ser refugiados en Honduras cuando se dio el conflicto armado, y luego pues ya el resto, ¿no? Pero creo que es importante. Y me preguntaban, ¿y los fondos, procurador, de dónde van a salir los fondos? Mira, buena pregunta. Y yo siempre le he dicho, mira, hay formas. Primero, uno es que el Estado se comprometa con un porcentaje X, no podemos decir cantidad, pero también es importante dos fuentes de financiamiento que creo yo que pueden ayudar mucho. Una es que todas las instituciones públicas, todas, aporten a un fondo nacional de reparación el 75% del presupuesto que asignen para publicidad, que lo asignen a ese fondo. Y luego que todos los partidos políticos entreguen el fondo de la deuda política a ese fondo. Y no todos los partidos políticos dicen que son comprometidos con la población, que están trabajando por el pueblo, que van a trabajar con el pueblo, con ellos y por ellos. Entonces, que la deuda política la entreguen a ese fondo y con eso reparen los daños causados. ¿Qué se necesita para esto? Voluntad. Si de verdad quieren trabajar por el pueblo, ese fondo necesita ir destinado hacia los derechos humanos. Exactamente. Ok, procurador, en ese sentido, ya que usted me menciona este proyecto, ¿sí ha tenido apoyo de parte de la Asamblea Legislativa y de parte de otras instituciones para darle solidez y avances a este proyecto de ley? Bueno, la Asamblea Legislativa lo tiene ellos en su estudio. Desconozco si lo van a valorar, si lo van a estudiar, si lo van a analizar. Igual sé que tienen 3 proyectos más, me parece, dos que han sido presentados por otras organizaciones, así que creo que tienen elementos suficientes o insumos suficientes para elaborar una buena ley de justicia y transición que beneficie particularmente a las víctimas del conflicto armado. Luego, sí hemos, como le digo, tenido el acompañamiento de Naciones Unidas en el proyecto que nosotros desarrollamos, y creo que eso habla bastante sobre la calidad del proyecto que hemos presentado a la Asamblea Legislativa. Desde luego. Ahora, siempre con esto que me está hablando, ¿esto se presentó o se habló en lo que fue la primera cumbre iberoamericana de derechos humanos? No, eso lo presentamos en abril, si no me falla la memoria. En abril hicimos la presentación en la Asamblea Legislativa. La cumbre iberoamericana tenía otro objetivo. El objetivo de la cumbre iberoamericana era primero demostrarle al país que es posible tener un evento de esa naturaleza en el país. Nunca se había tenido. Siempre hemos sido como relegados en ese tema y creíamos que era importante demostrar que tenemos capacidad para organizar un evento de esta naturaleza. Por supuesto que el acompañamiento que nos brindó las autoridades de la Policía Nacional Civil, de CEPA, de Migración, han sido esenciales. Y creo que ello es de considerarlo y valorarlo también de manera muy positiva. Pero también es importante que el objetivo de esto era que la población escuchara a personas extranjeras hablar sobre el trabajo que se hace de derechos humanos en otros lugares, sin sesgos, en donde pudimos advertir que las Procuradurías de Derechos Humanos, para ponerle un nombre, en otros lugares no se llama necesariamente así, se reúnen con funcionarios, porque la forma de promover que haya menos afectaciones de derechos humanos es sensibilizando al funcionario para que reconozca el derecho que le asiste a la población y haciendo sensibilización al funcionario para que satisfaga las necesidades de una población. Entonces, ¿cuál era la idea? El objetivo era que la Procuraduría puede ser identificada como una institución que genere gobernabilidad efectiva, convirtiéndose en el vaso comunicante entre una necesidad y una persona o un funcionario obligado.
En la medida en la que no haya conflictos entre funcionarios, porque la Procuraduría es una instancia del Estado, pero no es del gobierno, y esa diferencia hay que hacerla, siempre. Okay. En la medida en que haya ese entendimiento, que representamos al pueblo todos, que todos trabajamos por la población y que la coordinación es esencial para que haya menos afectación de derechos humanos y mayor satisfacción de necesidades, en esa medida vamos a caminar mejor. Y ese era el objetivo de la cumbre. Decirle o que entiendan que eso se puede hacer sin que represente ninguna estigmatización para ninguna de las personas. Desde luego. Momento de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con criterios respecto a cómo se posiciona El Salvador a nivel internacional respecto a la defensa para los derechos humanos. Es decir, los estados están de acuerdo sobre cómo se está llevando a cabo en El Salvador y las instituciones de esos estados están de acuerdo sobre el funcionamiento que está llevando a cabo la actual Procuraduría y todo el sistema de justicia. Procurador. Sí, bueno, a nivel internacional hemos logrado, como le dije, un posicionamiento de la institución. Tanto es así que a nivel mundial existe un organismo que aglutina a todas las instituciones de derechos humanos del mundo. Sí, claro. Y por eso decimos INDH, que es el nombre reconocido universalmente, Institución Nacional de Derechos Humanos, porque en El Salvador se llama Procuraduría, sí, pero en Honduras se llama Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí, en Costa Rica se llama Defensoría de los Habitantes, en Haití es el Protector de Derechos Humanos. Entonces tiene diferentes nombres, pero que todo se aglutina en Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces, a nivel mundial existe un organismo que se llama la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Esta alianza global tiene cuatro brazos, uno en América, uno en África, uno en Asia-Pacífico y otro en Europa. En América está conformado por 18 instituciones, toda América con excepción de Estados Unidos y Brasil, más Haití. Y El Salvador ejerce la presidencia de esa rama de la Alianza Global. Apolonio es el presidente de la red de instituciones nacionales del continente americano. ¿Producto de qué? Producto del trabajo que hemos hecho. No es por otra cosa, sino por el reconocimiento del trabajo que en El Salvador hemos hecho y que a nivel internacional nos hemos posicionado como una institución que defiende a la población, que ejerce su función y sobre todo que lo hacemos con independencia. Y eso es lo importante que se valora para que podamos sentar este tipo de cargos. Y por esa razón es que también ha sido posible que en el pasado reciente hayamos tenido esa cumbre de la que hemos conversado. Es el reconocimiento al liderazgo que a nivel de América se tiene en el desarrollo de esta red de instituciones del continente americano. ¿Considera que los demás estados pueden aprender muchísimo de El Salvador en materia de la defensa de derechos humanos? Aprendemos conjuntamente. Estas redes sirven para que conjuntamente podamos exponer nuestras experiencias, nuestras prácticas, y a partir de esas prácticas y experiencias poder asumir conductas, porque los contextos son diferentes. La defensa de derechos humanos en El Salvador es diferente a lo que se hace en Argentina. En Argentina no tiene el tema de régimen de excepción, no tiene el tema de las estructuras criminales como hay acá. No tiene esas dificultades de violencia de acá. No tiene esos índices de violencia, de afectación al derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Son otro contexto. En Ecuador es otro contexto, en Perú es otro contexto, pero como todos nos reunimos y hablamos de nuestras experiencias a partir de nuestras realidades, también tomamos aspectos importantes para adaptarlos a nuestros entornos. El trabajo de Panamá, por ejemplo, en materia de migración, es esencial. Una intervención estatal muy buena para identificar a las personas migrantes que suben la zona del Darién, que llegan a la frontera con Panamá, en donde son
registrados por el gobierno panameño para darles una atención primaria en salud, sobre todo, y luego trasladados a un centro en donde también se les brinda alimentación para que luego sean trasladados a la frontera siguiente con Costa Rica, porque van en tránsito. Sí, desde luego. Entonces, esas experiencias positivas que yo le he ido a ver son también aspectos que debemos también tomar en cuenta nosotros, porque debemos saber cuántas personas ingresan por cada uno de los centros fronterizos y qué hace El Salvador con las personas que ingresan y que van en tránsito hacia Estados Unidos, que normalmente el flujo migratorio es hacia Estados Unidos. Entonces, son aspectos importantes, realidades diferentes, pero que nos reúnen en una finalidad que es la atención humanitaria a la gente. ¿Cuál ha sido el papel de la Procuraduría en el combate o la reducción del terrorismo por las pandillas? Bueno, no es una función de la Procuraduría, el combate al terrorismo. Sin embargo, nosotros hemos estado siempre conscientes que la atención a las víctimas que genere toda ola de violencia, todo crimen organizado, es lo que debemos atender, y nosotros siempre hemos estado prestos a darle la atención en la medida de las posibilidades de la institución. Desde luego, y la institución, en efecto, está tratando de responder. O sea, porque usted al principio me mencionaba que hay un sistema demasiado burocrático para darle respuesta a las víctimas, que tienen que pasar hasta por 20 personas. Entonces, ¿aún así se sigue trabajando con esas denuncias? Sí, el esfuerzo se sigue haciendo. Hasta que no haya un sistema que modifique lo que ahora se tiene, debemos continuar con ello. ¿Por qué digo hasta que no haya? Porque para que haya un nuevo sistema de trabajo al interior de la Procuraduría que habilite o que agilice los procesos, eso pasa porque hay una reforma a la ley y porque haya una reforma a los reglamentos. Nosotros ya tenemos concluido la reforma al reglamento interno. Estamos trabajando en la propuesta de ley de reglamento, perdón, la propuesta de reforma a la ley que deberá ser llevada interna. Sí, de la Procuraduría, que deberá ser llevada a la Asamblea, y es ahí donde tendrá que aprobarse o no, o modificarse o estudiarse, porque la reforma es la ley que le da vida a la Procuraduría. Desde luego. Ahora bien, algo fundamental también es ¿por qué debería ser reelecto en este caso Apolonio Tovar como procurador? Es decir, usted ya ha mencionado el trabajo que ha realizado, ha mencionado que algunas situaciones se han reestructurado, que se ha hecho un mejor trabajo que algunos procuradores anteriores. Entonces, aquí estamos hablando, Apolonio Tovar como procurador tiene en efecto la experiencia suficiente y ha hecho el trabajo suficiente y necesario para ser reelecto. Creo que hemos sentado bases importantes durante estos tres años, identificado las dificultades a partir también del acompañamiento de organismos internacionales en mejorar el trabajo de la institución, y me parece que tenemos proyectado elevar los niveles de la institución, sobre todo cercano a la gente, que la gente conozca qué es la Procuraduría, para qué está la Procuraduría, y sobre todo que se empodere de sus derechos. La promoción de derechos humanos no va a ser posible si no hay una empatía con la gente, si no hay una decisión de ir a las comunidades, de ir a los barrios, de ir a las colonias, en donde se sufren los derechos, donde se afectan los derechos. A veces nos quedamos en el escritorio, pero en el escritorio no se afectan allá en la calle. Los derechos humanos están en la calle y eso es lo que buscamos hacer. Una de las cosas que usted mencionaba al principio era que usted no podía saber cómo se defendían los derechos humanos o en qué momento se estaban violando esos derechos si la ciudadanía no conoce de derechos humanos. En ese sentido, ¿cuál ha sido el papel de la Procuraduría tratando de empoderar a la gente sobre derechos humanos? Bueno, hemos iniciado procesos formativos importantes desde la Escuela de Derechos Humanos. Hemos desarrollado ya una currícula, que es lo que no había en 30 años, nunca se desarrolló una currícula de formación en derechos humanos, con la idea que sean homogenizados los procesos, que los procesos que se den en la Unión también se den en Ahuachapán, por ejemplo. Pero hemos iniciado procesos formativos con Policía Nacional Civil, con Fuerza Armada y con diferentes funcionarios de Estado. ¿Por qué? Porque debemos sensibilizarlos sobre el derecho que le asiste a la población usuaria. No se llega a una institución por hobby, se llega por necesidad, por afectaciones, y debemos comprender que la persona que está llegando está sufriendo algo en algún momento, y debemos ser sensibles al dolor, debemos ser sensibles a la afectación que está teniendo, y por esa razón creo que la promoción en los derechos también pasa porque empoderemos a la población, pero porque también sensibilicemos a los operadores de las diferentes instancias gubernamentales. Desde luego. Momento de nuestra última pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y finalmente nosotros nos preguntamos, ¿qué compromisos debe tener la Procuraduría desde hoy y hacia el futuro? Procurador. Bueno, uno de los compromisos que debe asumir la Procuraduría, indistintamente quién la lidere, es la cercanía con la gente. No puede haber una Procuraduría que no esté cercana con la gente en las comunidades, formando, promoviendo y difundiendo derechos, empoderando a la gente, empoderando a las mujeres, empoderando a la juventud, a los adultos mayores, incluyendo adultos mayores en procesos importantes de formación. Porque a veces los adultos mayores dicen, mire, ya terminé mi vida útil y yo ya no hago nada. No, son importantes. La experiencia, el trabajo, entregaron su vida por todo, por su familia, por el país. Eso creo yo que es un dato importante, la cercanía con la gente, el compromiso de la cercanía con la gente. Pero luego otro de los compromisos que debe asumir la Procuraduría es darle respuesta oportuna a la gente. Y cuando digo respuesta oportuna, no es que llega un grupo y pide una reunión y los atiendo de inmediato, no. Me refiero a la respuesta de sus expedientes. La población está esperando que la resuelvan su expediente. La pregunta es, ¿la población quiere ver al procurador o la procuradora en medios de comunicación, en entrevistas, o quiere que le resuelvan su expediente? La respuesta es lógica. Entonces, el compromiso debe ser diseñar un mecanismo que permita agilidad, que permita cumplir tiempos, que permita dar la respuesta oportuna. No solo por la víctima o la presunta víctima de afectación que llega a poner su denuncia, sino por el funcionariado público que es denunciado. Porque entre más tiempo pasa la denuncia sin resolverse, también el funcionario aparece como que se está investigando un caso en contra de él o de ella. Entonces la respuesta oportuna beneficia a la persona que presenta la denuncia y al funcionario o funcionaria que aparece como denunciado, porque puede limpiar su expediente o puede recurrir de la decisión si no le parece aceptable, pero para que se defina finalmente si es o no ocurrió la afectación que se le denuncia. Eso creo yo que es importante. Y lo otro que me parece importante es que debe generar la Procuraduría un Observatorio Nacional de Derechos Humanos propio. Porque fíjese usted que hasta ahora la Procuraduría genera información, genera datos importantes que podrían promover un observatorio de derechos humanos, pero lo que hace es trasladarlo a otras instancias. Sí. Y son otras instancias las que lo que hacen estos informes, presentan datos, presentan estadísticas y a veces no lo presentan tal como se les traslada. Entonces, qué bueno sería que la institución de derechos humanos tenga su observatorio nacional y que pueda estar informando a la población. Pero sobre todo, creo yo, lo más importante, el compromiso que debe asumir la Procuraduría es que debe ejercer el mandato de manera objetiva, sí, promoviendo la gobernabilidad. La gobernabilidad que genere más satisfacción de derechos y menos afectaciones de derechos. ¿Eso cómo se va a hacer? Conversando, dialogando, entendiendo, coordinando trabajo con las instancias de gobierno. Como le dije antes, la Procuraduría no es parte del gobierno, pero sí es parte del Estado. Y como parte del Estado está comprometido con la dignidad de las personas. Y para alcanzar la dignidad de las personas tiene que acompañarse de los funcionarios o las funcionarias que están obligados constitucionalmente a solventar una dificultad. Y ahí está obras públicas. Indisolublemente tiene que sentarse con el ministro de Obras Públicas por lo que esté pasando. Seguridad, trabajo, vivienda. Es que tienen una razón de ser ellos. Y la Procuraduría también tiene una razón de ser que debe ir coordinada con todo eso. En la medida en la que un funcionario público comprenda que el enfoque de derechos humanos de su programa, de su trabajo, debe estar presente, en esa medida va a ser el mejor funcionario, porque el funcionario mejor evaluado es aquel que respeta los derechos humanos. Desde luego. Tal como usted dice, la Procuraduría debe seguir siendo una institución del Estado, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Procurador, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para continuar ampliando sobre estos temas tan importantes, pero le agradecemos que nos haya aceptado nuestra invitación y esperamos seguir teniendo buenas noticias a futuro. Buenas noches a usted y gracias nuevamente por la invitación y al pueblo salvadoreño por permitirnos llegar a sus hogares en una conversación como esta. Desde luego, y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.